el motivo. Gracias por aguardar. Bueno, entonces, nosotros tenemos para hoy el tema de electroquímica, seguimos con electroquímica. Tenemos que ver ya, no sé hasta qué problema llegamos con ustedes, ¿se acuerdan? Sí, era lo que recordaba. Entonces nos queda el problema 4 para ver en este momento, ¿no es cierto? Que ya, como les había dicho, ¿se acuerdan que tenían que repasar la ecuación de Nersa? Bueno, vamos a ir viendo. Problema 4. ¿Alguien si tiene la guía, por favor, para leer qué es lo que dice? No, profe. No voy a tener que ir a traer el celular para ver la guía. Bueno, muy bien. A ver si que lo tengo a mano, y si no, ustedes serían tan gentiles de ver a ver cómo es la cosa, donde está la guía, el problema 4. Acá me están diciendo que el viernes tenemos un último práctico, que es el trabajo práctico 11. Yo pensé que ya teníamos como último y entonces el viernes les había propuesto ver un poquito de repaso, pero sin embargo estoy viendo que tenemos, creo que es el de cinética química, que es el último práctico, y se está fijado para el día viernes. Así que entonces está complicadito el repaso, capaz que les dan en otro horario. Acá dice, el agua oxigenada comúnmente sufre un proceso de descomposición mediante una reacción de desproporción. ¿Qué significa una descomposición? Significa que el agua oxigenada se va a descomponer en sus sustancias originales, o sea, en agua y en oxígeno. ¿Por qué se dice que es desproporción? ¿Alguien de ustedes se acuerdan que hay una desproporción? ¿Cuándo hay una desproporción? Ustedes lo vieron en teoría. Exactamente. Nosotros si vemos el número de oxidación del agua oxigenada, el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene en los peróxidos? -1. -1, exactamente. Y aquí en el agua está con ¿qué número de oxidación? -2. Con -2, y en el oxígeno solito está con número de oxidación 0, porque es el oxígeno elemental. Entonces, en ese caso estamos viendo cómo
En reactivos, el oxígeno está con un número de oxidación -1 y pasa por un lado al número de oxidación -2, en cuyo caso, ¿qué sería? Si nosotros tenemos la recta numérica, tenemos aquí el 0, acá tenemos el -1 y el -2 está aquí. Así sería. Entonces, está pasando de -1 a -2 en esta primera situación. O sea que está pasando a un mayor o a un menor número de oxidación. Menor número de oxidación. Menor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una oxidación o de una reducción? Reducción. Perfecto. O sea que ahí se está produciendo una reducción cuando pasa de agua oxigenada a agua. Está ocurriendo una reducción. Entonces, en ese caso, el agua oxigenada estaría actuando como ¿qué? ¿Se acuerdan cuando hay una reducción? Esa sustancia está actuando como agente, ¿qué cosa? Oxidante. Haciendo la operación contraria, entonces agente oxidante, en este caso, ¿no? Porque él está produciendo una reducción. Por otro lado, nosotros vemos cómo el agua oxigenada a su vez pasa a oxígeno. En ese caso está pasando de un estado -2 a un estado 0. O sea que está pasando a un mayor o a un menor número de oxidación. Mayor. A un mayor número de oxidación. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Una oxidación o una reducción? En este caso, ocurre una oxidación cuando pasamos de un menor número de oxidación a un mayor número de oxidación, y en este caso, el anterior, decíamos que está ocurriendo una reducción. Eso lo tenemos que tener bien claro. La manera más práctica de verlo, para mi modo de ver, es esta: hacer la recta numérica de números enteros, donde sabemos que a la izquierda están los números negativos y hacia la derecha están los números positivos, ¿no? Entonces, esto sigue hasta infinito, y de este lado también sigue hasta infinito. Entonces, ahí nosotros vemos más clarito qué está pasando. Si pasa de -1 a -2, pasa un menor número de oxidación, por lo tanto hay reducción. Si pasa de 2 a 0, pasa a un mayor número de oxidación, por lo tanto hay una oxidación. Al haber una oxidación en este caso, el agua oxigenada estaría actuando como agente que... ¿Qué tipo de agente? Si pasa de -1 a 0 y ocurre una oxidación, él está actuando como agente ¿cuánto? Esto ya lo vimos. Oxidante. Como agente reductor, siempre es al revés, ¿no? Cuando está produciendo una oxidación, él está actuando como agente reductor. Cuando está produciendo una reducción, él está actuando como agente oxidante. ¿Lo ven? Siempre actúa como lo contrario. ¿Por qué? Porque si se está produciendo una oxidación, quiere decir que alguien se está reduciendo, entonces él actúa como agente reductor. Y cuando se está produciendo una reducción, quiere decir que él se está oxidando, o sea, es agente oxidante. Entonces, de esa manera, como primero que nada, establecemos esas situaciones en este problemita, un problemita muy particular, donde podemos ver una desproporción, o sea, una situación en que la sustancia, en este caso la oxigenada, actúa como oxidante y también como reductor. Dice acá entonces, el agua oxigenada comúnmente sufre un proceso de descomposición. Entonces dice en el punto A, ¿cuál es la reacción de descomposición que se intenta evitar? Y bueno, ya lo hemos escrito, porque acá no nos dan la reacción. Nos piden, a través de la explicación, nosotros vamos a proponer la situación de
oxidación. La pregunta es de descomposición del agua oxigenada. Entonces ahí escribimos la ecuación química. Ese es el punto A. Punto B. Calcule el potencial estándar, o sea, el delta de cero de dicha reacción. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior que los potenciales estándar, la tabla de potenciales estándar, están al final de la tabla de esta guía de trabajos prácticos número 10? Está la tabla de potenciales estándar, de energía libre de Gibbs estándar y de entropía estándar. Entonces al final del práctico. Bueno, entonces nos pide calcular el delta de cero, potencial estándar. Habíamos dicho nosotros en la clase pasada que hay, ¿cuándo llamamos condiciones estándar? ¿En qué situaciones? A 25 grados Celsius, una atmósfera. Y A creo que 25. era 1 molar Y 1 también. molar de concentración. Eso es perfecto, chicos, muy bien. Entonces, son las condiciones estándar, que las tenemos que tener muy claras. Entonces nos piden los potenciales, el delta de cero en condiciones estándar. Entonces nosotros tenemos acá las dos hemireacciones. Acá tenemos la hemireacción, ¿no es cierto?, donde el agua oxigenada pasa a oxígeno. Y la otra donde el agua oxigenada pasa a agua. Entonces, primero que nada hay que igualarlas a estas reacciones. Si bien se las encuentra también en las tablas esas, fíjense, al final del práctico ustedes la tienen. Entonces, acá tenemos cómo el agua oxigenada pasa a oxígeno. ¿Qué nos está faltando de este lado de los productos? Los hidrógenos, porque acá tiene hidrógeno que acá no teníamos originalmente. ¿Cuántos hidrógenos nos faltan? 2. ¿Cómo los ponemos? Como protones. Más 2 protones en forma acuosa. Listo. Ya tenemos 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. El balance de masa, en este caso, ya está realizado. Ese es el balance de masa. Bueno, entonces, ahora nos falta, ¿cuál balance, chicos? El de electrones. El balance de cargas. Entonces hacemos el balance de cargas y para ello es con electrones, efectivamente. Vemos el reactivo. ¿Cuál es la carga en reactivo? Si tenemos el agua oxigenada, ¿qué carga tenemos? 0. Menos. Porque no tiene ninguna carga. Acá este oxígeno, ¿qué carga tiene? 0. ¿Y 2 protones, qué carga tiene? Más 2, pues, ¿no? ¿Sí o no? Más 2 es la carga de los protones. Ahí lo estamos viendo. 2 más, o sea, la carga es más 2. Y aquí es 0. Entonces, tenemos 0 y tenemos más 2. Entonces, en total tenemos más 2. Esa sería ¿cómo se llama? La carga del lado de los productos. Entonces, en reactivos tenemos 0 y en productos tenemos más 2. Por lo tanto, hay que igualar. Sabemos que igualamos con los electrones, que son cargas negativas. ¿De qué lado ponemos los electrones y cuántos? ¿De qué lado? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿De qué lado ponemos los electrones? Si tenemos acá 0 y acá más 2. Del que tenga más protones. Acá donde tiene más cargas positivas. Cargas positivas. Entonces acá tenemos más 2, acá tenemos 0. ¿Eso se entendió? ¿Por qué tenemos más 2 acá? Porque aquí tenemos 0 la carga del oxígeno y los protones más 2. En total 0 más 2 me da más 2. Entonces, la idea es que nosotros como que tenemos una balancita de 2 platillos, como yo le dije el otro día. Donde acá están los reactivos, acá están los productos. Si acá tenemos 0 y acá tenemos más 2, la idea es que nos quede igual en ambos lados. ¿Cómo hacemos? Ponemos electrones de algún lado de tal manera que nos queden iguales los platillos. ¿Dónde los ponemos a los electrones entonces? Los ponemos de este lado. ¿Por qué? Porque los electrones cuentan como menos 2, 2 negativos. Entonces, menos 2 más 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da, chicos? Menos 2 más 2. 0. 0.
Cero, cero, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar, en ese caso, cero, de este lado, cero, y acá también cero. Entonces se igualan los platillos de la balanza. ¿Se entendió cómo hacemos el balance de carga? Sí, profe. Profe. Bueno. Sí. Pero lo que pasa es que vos inicialmente pensalo en función de las reacciones que tenés. O sea, vos tenías una reacción que era la que habías propuesto para esta situación. El agua oxigenada pasa a agua más oxígeno. Vos esta reacción la tenés que separar en dos semireacciones. Una donde el agua oxigenada pasa a agua y otra donde el agua oxigenada pasa a oxígeno. Cuando vos tenés que el agua oxigenada pasa a oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que igualar. Yo te la pongo acá en total, pero voy a imaginarla de a poco, voy a imaginarla, por eso yo le voy explicando, que el agua oxigenada pasa a oxígeno. Sí, ahí la tengo global, ya la tengo completa, pero ustedes vayan siguiendo la explicación, y la idea es que el agua oxigenada en primera instancia solamente está pasando de agua oxigenada a oxígeno. Entonces, ¿qué ponemos acá, no es cierto?, para igualar las masas. Esa sería la idea. Acá tenemos agua oxigenada que pasa a oxígeno, y bueno, ¿qué tenemos que poner? Protones, porque acá tenemos hidrógenos que aquí no tenemos. Entonces, ¿cómo igualamos? Con protones. ¿Cuántos hidrógenos tenemos que poner? 2, porque teníamos 2, y entonces ponemos protones. Nosotros hemos aprendido cómo igualar en medio ácido. ¿Se acuerdan que lo explicamos en la primera clase de electroquímica? Pero, bueno, yo estaba preguntando de esta, digamos. Bueno, entonces ahí, perdón, acá termino de explicar por su caso. Y acá tenemos más 2 de carga, porque esto vale 0. Ay. Esto vale 0, esto vale más 2, entonces en total tenemos más 2 en producto. Y aquí tenemos 0 de carga. La idea es que igualamos con electrones. Y bueno, ponemos acá los electrones de tal manera que 2 menos más 2 se nos va a 0, y acá me queda 0 y 0, que es la idea. Bueno, la otra es donde el agua oxigenada pasa a agua. Esa sería la otra en mi reacción. Entonces, acá la tenemos. El agua oxigenada pasa a agua. Pensemos solamente en eso primero, agua oxigenada que pasa a agua. Bueno, entonces, veamos, ¿qué nos está faltando? Primero que nada, como son 2 oxígenos, voy a poner 2 acá, ¿no? O sea, voy a poner, como son 2 oxígenos, pongo un 2 adelante para igualar los oxígenos, son 2 oxígenos. Pero al igualar eso, se nos han desigualado los hidrógenos, porque acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 4 hidrógenos. ¿Con qué completo? Con protones, con hidrógeno. Entonces pongo más 2 protones, de tal manera que 2 hidrógenos más 2 hidrógenos son 4. Y acá 2 por 2 son 4 hidrógenos. Y de esta manera estamos igualando las masas. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. El agua oxigenada pasa a agua. Entonces tenés que igualar la cantidad de hidrógenos y de oxígeno, que es lo que tenés acá. Entonces, como tenés 2 oxígenos, o sea, acá lo voy a hacer. Y ustedes a veces no quieren que uno lo haga aparte, y no es tan así. O sea, acá tenemos el agua oxigenada que pasa a agua. Sigan la explicación y lo van a entender. Que pasa a agua. Que es lo que lo estoy explicando acá. Pero como tenemos 2 oxígenos y acá un oxígeno, ¿cuánto tendré que poner para igualar la cantidad de oxígeno? Acá tengo 2 y acá tengo 1. ¿Cuánto pongo acá adelante?
Estamos igualando las cantidades de hidrógeno y de oxígeno. O sea, si yo acá en reactivos tengo una papa, en productos tengo que tener una papa. Si en reactivos tengo 2 papas, en productos tengo que tener 2 papas. Como en reactivos tengo 2 oxígenos, en productos tengo que tener 2 oxígenos. ¿Cómo hago para igualar? Porque tengo un solo oxígeno, siempre con el numerito adelante. ¿Cuánto pongo adelante para que se me igualen los oxígenos? 2, porque poniendo el 2, ¿no es cierto? Ya se me estarían igualando, digamos. ¿Sí? A ver. No hace caso el mouse, como que se tilda por ahí el internet. Ponemos un 2, entonces ya hemos igualado los oxígenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Pero al igualar esos oxígenos, se han puesto desparejos los hidrógenos, porque acá este 2 por 2 es 4, o sea, tenemos 4 hidrógenos. Y aquí tenemos 2 hidrógenos. Entonces se nos han desigualado. Necesitamos más hidrógenos de este lado de los reactivos. Entonces agregamos, ¿cuántos? 2 protones. 2 protones. Ahí está. Aquí es más. 2 protones. De tal manera que entonces tenemos 2 protones más 2 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en total? 4. 4 hidrógenos. Y acá tenemos 2 por 2, 4. Ya están los hidrógenos. Recuerden que cuando este va el 2 adelante, implica que tenemos 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Influye tanto sobre el hidrógeno como sobre el oxígeno. Una vez que tenemos eso, ya tenemos igualados, ¿no es cierto?, los hidrógenos, los oxígenos, todo. Ahí igualamos las cargas, siempre es así la técnica. Primero masa y después cargas. ¿Cuánto tengo de carga acá? ¿Cuánto tiene de carga el agua oxigenada? ¿Tiene alguna carga? ¿Se ve algún numerito con carga? ¿Se ve así como acá, 2 positivas? ¿Se ve algo ahí? No, profe. No, entonces, ¿qué carga tiene? 0. 0. Tiene 0 esto. Y aquí dos protones, ¿qué carga tiene? 2. 2 positivos significa entonces 0 más 2, tengo en total más 2. Ahí estoy sumando cargas. Evidentemente tengo que saber matemáticas. Y ahora acá en el agua, ¿qué tenemos de carga? ¿El agua tiene alguna carga? ¿Se ve alguna carga? No. Aquí, por ejemplo, no. Entonces, ¿qué carga tiene? 0. 0. Entonces nos quedó más 2 y 0. Bueno, entonces, ¿cómo igualamos eso? Lo que tenemos en reactivo y lo que tenemos en producto mediante los electrones, que son las cargas negativas. Entonces, ¿cuántos electrones pongo? ¿Y de qué lado? ¿De los reactivos o de los productos? ¿Cuántos electrones ponemos para igualar esto que tenemos más 2 y acá tenemos 0? 2. 2 electrones. Acá los ponemos de este lado. ¿Por qué? Porque va a ser menos 2, porque cuenta como menos 2, más 2, 0 en reactivos, y en productos tenemos 0. O sea que con 2 electrones neutralizamos esta carga positiva. Y me queda 0, y acá 0. Luego, igualamos. ¿Cómo se igualan estas dos en mis reacciones? Voy a poner un signo igual, y de ahí, ¿qué hago? Voy dividiendo, voy simplificando, digamos, todo aquello que se pueda simplificar. En este caso, nosotros podemos simplificar ¿qué cosa? A ver, ¿qué Los tenemos? electrones. ¿Ah? Los electrones. Los electrones, porque tenemos 2 y 2. ¿Qué pasaría si no me quedan igual la cantidad de electrones? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. Multiplicar, ¿se acuerdan en ese caso que lo habíamos explicado? Que acá multiplicamos por la cantidad de electrones de abajo y esta la multiplicamos por la cantidad de electrones de arriba. Eso es todo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora
Ya habiendo simplificado, ¿no hay más para simplificar? No, porque estos protones también se pueden simplificar, miren. Porque están en los productos 2 protones y en los reactivos 2 protones. Yo no los había simplificado, los sumé directamente. Entonces, ahora, en este momento, sumamos. Agua oxigenada más agua oxigenada, ¿cuánto me da? Una papa más otra papa, ¿cuánto me da? 2. 2 agua oxigenada. Más 2 protones, pues yo no lo había simplificado, entonces esto está en reactivo va acá. Pongo la flecha y ¿qué tengo? Oxígeno más 2 protones más 2 agua. 2 moles de agua. Eso es lo que tengo. Así que bueno, ya estamos en condiciones. Esto recién yo lo simplifiqué aquí. ¿Y qué me queda? 2 moles de agua oxigenada que pasa oxígeno más 2 de agua. De esa manera, aplicando esas dos ecuaciones, logro igualar. Bueno, ahora, la pregunta era calcular el delta de cero de la reacción. Como lo vieron en teoría, nosotros vemos el potencial de esta mi reacción, que es 0. ¿Cuánto es el potencial de esta reacción? Véanla en la tabla y vean si es realmente este valor que yo coloco acá. Fíjense en tabla. Ustedes tienen una tabla de potenciales de reducción, creo. Y aquí está de oxidación porque los electrones están como productos. Si ustedes le encuentran a esta reacción, pero al revés, entonces pueden utilizar el E0 con signo cargado negativamente. Así que bueno, fíjense entonces cuánto les da en la tabla el E0 para esta reacción. Corroboremos si está correcto el que yo tengo ahí. Fíjense, chicos, ¿no? Fíjense. Ustedes tienen sus tablas, tienen todo, se les ha provisto. ¿Cuánto les da el E0 para la primera? ¿Está bien este que yo tengo ahí o no? ¿Cuánto les está dando el E0 para la primera? Tienen que buscar, chicos, porque ese trabajo tienen que hacerlo ustedes. Tienen que hacerlo ustedes al trabajito de buscarlo, porque después no van a saber ni dónde están parados. Por eso que lo tienen que buscar. Después no van a saber de dónde sale el potencial. Ustedes tienen la tabla, así que búsquenlo. Está la tabla al final del práctico. Sí, dice 1,77. O sea, este es 1,77. Lo encontraste tal cual en el práctico, así. Agua oxigenada más 2 protones más 2 electrones que me da agua, tal cual. Sí, a ver, ahí lo Bien. reviso. El de arriba no lo encuentro, profe. Porque este es el de reducción, ¿sí o no? Las tablas que tienen son de reducción, me parece. Entonces, está tal cual así, ¿no? En tu guía. Sí, así está. Sí, está igual. Y esta no la van a encontrar así como está, la van a encontrar dada vuelta. O sea, oxígeno más 2 protones más 2 electrones que me da agua oxigenada. Por eso que no la están encontrando, porque la tabla que ustedes tienen es de reducción. O sea que los electrones están en reactivo, no en productos como acá. Entonces tienen que buscarla al revés. Oxígeno más 2 protones más 2 electrones que me da agua oxigenada. Fíjense. Sí, da 0,68. Claro, da positivo, pero como nosotros la estamos teniendo al revés de lo que está en la tabla, por eso le ponemos el signo negativo. Eso es lo que yo quería que ustedes vean. Tenemos que poner el signo negativo porque nosotros la tenemos al revés, escrita al revés. Muy bien. Ya tenemos entonces, recordemos que esta es mi reacción, dijimos que los electrones están del lado de la derecha de los productos, y por lo tanto es una reacción de oxidación.
y ocurre en el ánodo, ¿sí? Y el E0 en este caso de reducción es igual a 0,68. Pero nosotros estamos tomando el E0 tal cual como es, entonces es menos 0,68. Luego tenemos esta otra reacción y sabemos que es una reacción de reducción porque los electrones están en los reactivos. Cuando están en los reactivos es reducción, cuando están en los productos es oxidación. Entonces, primero que nada decimos que es una reducción. ¿Dónde ocurre la reducción? En el cátodo. ¿Dónde ocurre la oxidación? En el ánodo. Tenemos que poner eso. Entonces ya, una vez que tenemos eso, calculamos el potencial estándar, que dice que delta de E0 es igual a E0 del cátodo menos E0 del ánodo. Pero, dependiendo cómo esté escrito, por ejemplo, en este caso nosotros hemos escrito la primera como E0 de oxidación y la segunda como E0 de reducción. Entonces, ponemos delta de E0 va a ser igual a E0 de reducción más E0 de oxidación. O sea, aquí ponemos signo más, fíjense en ese detalle importante del signo. Si yo pongo el E0 como el cátodo menos el ánodo, pongo así. Pero si yo ya le cambié el signo acá, fíjense que ya le cambiamos nosotros, para que sea tal cual como está expresada, entonces sumo nomás este E0 con este E0, lo sumo, cuando ya le cambié el signo. No sé si se entiende. Yo a esto le había cambiado el signo porque nosotros la tenemos al revés. Entonces, acá tenemos que poner entonces E0 del cátodo, que es este, 1,77, más E0 del ánodo, que es menos 0,68. Cuestión, ¿qué pasa? Nos queda 1,77 menos 0,68. Y el delta de 0 resulta ser 1,09 voltios. Porque los E0 me los dan en voltios. Así que bueno, esto es muy importante, quisiera saber si se entendió, ustedes lo vieron también en teoría. Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces recuerden bien el signo, porque si aplican esta fórmula es cuando están todos como reducción, los datos, pero nosotros lo hemos cambiado, porque acá lo teníamos al revés, entonces acá le pusimos el signo negativo. Por eso es que cuando hacemos el delta E, sumamos los dos valores. Sumamos, una forma de decir, porque este 0 era negativo, entonces tengo que ponerlo entre paréntesis para indicar, y de ahí me queda 1,77 menos 0,68 es 1,09. Evidentemente tenemos que manejar un poquito de matemática. Muy bien, entonces nos pide calcular el potencial estándar, que es ese. Luego, en el punto C, dice, ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio de esa reacción? O sea, entonces, para esa reacción de la oxigenada, que pasa oxígeno más 2 de agua, como está en equilibrio, ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio? Bueno, nosotros sabemos, tenemos la famosa ecuación de Nernst, que se la han dado en la teoría, que dice que el potencial estándar en cualquier condición de presión y temperatura va a ser igual al potencial, perdón, el potencial a cualquier temperatura y presión va a ser igual al potencial estándar, o sea, hecho a presión de una atmósfera, temperatura de 25 y a una concentración molar, menos 0,0592 dividido n, que es el número de electrones puestos en juego, por el logaritmo de Q, ¿sí? Logaritmo de Q. Y esta es la famosa ecuación de Nernst. Tienen que sabérsela y qué es cada cosa. No sé si quedó claro, este es el delta D o FEM en cualquier condición de temperatura y presión. Esta, en cambio, ¿es en qué condiciones? Esta FEM o esta potencial, ¿en qué condiciones? No, estándar, cuidado. No es lo mismo condiciones normales que condiciones estándar.
Estándar, perfecto. Y acá, bueno, este n que está acá es el número de electrones puestos en juego que hemos visto acá que estaban los electrones. Entonces, bueno, vamos a reemplazar. En condiciones de equilibrio hay que tener en cuenta que delta D va a ser igual a 0 voltios, o sea, este delta D va a ser 0 voltios. Y Q, que es la constante en cualquier momento fuera del equilibrio, va a ser igual, evidentemente si estamos en el equilibrio, va a ser igual a K de equilibrio. Entonces reemplazamos delta D 0, este sigue siendo el mismo, este el mismo, este el mismo. Y entonces, ¿qué podemos decir? Este delta de 0, nosotros queremos despejar delta de 0, entonces esto que está restando pasa al otro lado como que Sumando. sí, siempre pasa haciendo la operación contraria. Y a la vez reordenando, pongamos el delta de 0 primero, va a ser igual a 0,059 sobre el n por el logaritmo de k. Dice que cuando estamos trabajando con logaritmo, y eso ya les dije en otra oportunidad, el logaritmo tiene mucho error, por lo cual hay que trabajar con muchos decimales. ¿Se acuerdan que yo les dije? Entonces, empezamos a despejar de acá. Delta de 0,059 sobre n por el logaritmo de k igual a delta de 0. Este n va a pasar multiplicando porque está dividiendo. Este va a pasar dividiendo. Perfecto, ya está. Y luego necesitamos pasar el logaritmo. ¿Cómo pasar el logaritmo? ¿Se acuerdan? Como 10 elevado a todo eso. O sea, si yo paso el logaritmo, pasa 10 elevado a todo esto. Así sería. Entonces, calculamos K, que va a ser igual, evidentemente, a N por delta de 0 sobre 0,059. N, ¿cuánto? Acá, ¿cómo sabemos cuánto vale N? N es el número de electrones puestos en juego. O sea, nos vamos a la reacción. Fíjense que acá era 2 electrones. Siempre nos tiene que quedar igual, ¿no? O sea que si acá me hubiera quedado 2 y aquí me hubiera quedado 4 electrones, la idea, ¿se acuerdan que es igualar siempre los electrones? Y en ese caso, ¿por cuánto tendría que haber multiplicado toda esta reacción química? Esa es mi reacción. Por 2. Por 2 en ese caso, muy bien. En este caso, como nos quedaban iguales los electrones, entonces sé que son 2 electrones los que están puestos en juego. Por lo tanto, acá, este n lo puedo reemplazar por el valor ese de 2, o cuánto les da, 2 electrones que les da. Entonces, este delta de 0, les decía que este menos 0,59 pasa al otro lado y me queda así el delta de 0. En estado de equilibrio, como se trabaja con logaritmo, entonces usamos muchos decimales. ¿Qué más hacemos? Vamos despejando. Tengo ahí la ecuación así como me había quedado. Tengo que despejar K, chicos. Tenemos que despejar la constante de equilibrio. Todo este término me está molestando, entonces pasa al otro lado. N, que está dividiendo, pasa multiplicando. Y 0,059 que está multiplicando, va a pasar ¿a dónde? Si él está multiplicando como numerador, pasa como denominador, ¿sí o no? Este está dividiendo, pasa multiplicando. Fíjense, ahí está el n. Y este que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces acá paso dividiendo. Y me queda el logaritmo de k igual a todo eso. Todavía me falta sacar el logaritmo, porque eso me está incomodando. Pongo k igual a 10 a la, ¿cuánto? A la delta de 0 por n, k, perdón, de acá. Después de que tenemos este logaritmo de k igual a eso, despejo k. Recuerden que para despejar k, lo que está como logaritmo pasa como antilogaritmo. Recuerden eso.
Y antilogaritmo es poner 10 elevado a todo eso. Entonces recordemos, lo que está como logaritmo pasa como antilogaritmo. Y el antilogaritmo es poner 10 elevado a todo eso. Entonces, aquí, si aplicamos el antilogaritmo, queda acá igual a 10 elevado a la n por delta de 0 sobre 0,059. Reemplazo datos, n es igual a 2, delta de 0 lo hemos sacado acá, es igual a 1,09 voltios, y acá es 0,059. Dividimos, multiplicamos 2 por este y dividimos por este número, y nos da que K es igual a 1,22 por 10 a la 37. Pregunto, ¿esa constante es baja o es alta? Una constante de 10 a la 37, ¿es alta o baja? Alta. Es alta. Muy alta, ¿no? Muy alta. Así es. Sí. Ahí voy. Sí. Tienen que tenerla la tabla a mano por si un caso, pero generalmente les dan los datos. Generalmente les dan, pero es probable que les digan, por ejemplo, para sacar el E0, ¿te referís vos? De acá. Ponele que te den así la reacción y te dicen que vale 1,77, pero a vos te la dan al revés, entonces vas a aplicarla al revés y entonces le vas a poner menos acá, porque a vos te van a dar posiblemente los potenciales de reducción. En eso se tienen que fijar bien. Si les dan así, tal cual como ustedes la necesitan, está todo bien. Pero si está al revés de como ustedes la necesitan, no se olviden de ponerle menos, ¿no? Entonces, no sé si es que les irán a dar la tabla o... Profe, cuando sumamos las dos M reacciones, después hay que volverla a balancear a la ecuación o queda No, así porque nomás. ya está, de todas maneras es bueno que verifiques, ¿no? En este caso, por ejemplo, sumaste y te quedó 2 agua oxigenada, que pasa oxígeno, más 2 de agua. Entonces igualás, fíjate, 2 por 2, 4 hidrógenos. Acá no me quedó nada de hidrógeno, acá tengo oxígeno, acá no tengo nada, y acá 2 por 2, 4 hidrógenos, o sea que está bien. Vamos al oxígeno, 2 por 2, 4 oxígenos. Acá tengo 2 y acá tengo 2, son 4 oxígenos, o sea que ya estaría. Ahí siempre verificás al último que ya te quedó igualada. Evidentemente esta técnica es para igualar la reacción. Así que bueno, pero Gracias. verificás siempre que te quede. ¿Cómo igualás? No te olvides que acá, por ejemplo, nos quedaron 2 electrones y 2 electrones, no hay problema, pero si te quedaron 2 aquí y aquí 5, entonces esta la multiplicás toda esa por 5 y toda la de abajo por 2, porque la idea es que te queden igual los electrones. Y entonces que te quede, por ejemplo, 10 electrones, 10 electrones. Y de ahí recién seguís. Bueno, lo otro que es importante es esto, el delta de 0, si ustedes ya este 0, como lo encontraron al revés de esto, entonces por eso le puse signo negativo, o sea, estoy utilizando el E0 de oxidación, que sería en este caso. Y acá estoy utilizando el E0 de reducción, porque los electrones están para el lado de los reactivos, acá están para el lado de los productos. Entonces, cuando utilizamos así, el delta de 0 va a ser igual a E0 del cátodo menos E0 del ánodo, ¿no? Entonces, perdón, en este caso cuando ya está así como, ya le cambié el signo, entonces E0 del cátodo más E0 del ánodo. O sea, el E0 de reducción más el E0 de oxidación.
Y ahí pongo directamente el 1,77 y este más menos 0,68, evidentemente más por menos es menos, entonces 1,77 menos 0,68, y ahí saco el delta de 0. Hago hincapié en esto, chicos, porque se confunden muchas veces en ese detalle matemático, así que ejerciten eso. No sé si es que queda claro lo que estoy diciendo. Bueno, acá también, en esta ecuación de NER, fíjense, nos dice qué pasa en condiciones de equilibrio. Entonces, en condiciones de equilibrio, delta de E vale 0, no se olviden. Y Q es igual a K, o sea, la constante de equilibrio. Eso tienen que acordarse. Entonces, de ahí nos queda acá 0 y aquí K. Y de ahí la idea es despejar K, la constante de equilibrio. Eso ejercítenlo matemáticamente, porque a veces ahí es donde se confunden. No en el problema en sí, sino en el despeje matemático. Entonces, acá me va a quedar delta de 0 y todo este término que está restando va a pasar al otro lado sumando. Ahí está ya reordenado. Necesito K, entonces este n tiene que pasar para allá, está dividiendo pasa multiplicando, y este término que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo pasa este n al otro lado? Pasa multiplicando. Bueno, acá está de nuevo, yo lo puse así ahora, ahí vemos cómo tengo este n pasó multiplicando, y este que estaba multiplicando pasa dividiendo. ¿Se entiende, chicos? Están muy ahí, muy callados, que cuesta. Yo no sé si entienden o no entienden, y vuelvo a explicar y vuelvo a explicar, no sé si tiene sentido. Bueno, entonces esa es la idea. De ahí nos queda logaritmo de acá, y lo que estaba diciendo es que lo que está como logaritmo pasa como antilogaritmo. Entonces, me queda K igual. ¿Y qué sería antilogaritmo? 10 elevado a todo eso. 10 elevado a todo eso. Entonces, N, ¿quién es? El número de electrones. Que ya dijimos que para esta reacción era 2. Teníamos 2 electrones. ¿Qué más tenemos? Delta de 0, lo hemos calculado hace rato y era 1,09. Y acá sobre 0,059. Hago esa operación con todos los decimales posibles, porque ya sabemos que el logaritmo tiene error, y me da que K es igual a 1,22 por 10 a la 37 para la descomposición de la oxigenada. Ahí llego a la constante de equilibrio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Bueno, chicos, seguimos entonces. Acá en el problema 5 dice calcule la fuerza electromotriz o FEM, que es lo mismo que el delta D, el potencial, ¿no? Y el trabajo eléctrico, dice, calcule la FEM y el trabajo eléctrico a 25 grados Celsius de la siguiente reacción. Entonces nos piden dos cosas. Y nos da la reacción química. Pero fíjense, miren esta reacción, dice 2 aluminios sólidos más 3 de cobre, no sé, cobre 2 más, y les da la concentración del cobre 2 más, 1,0 por 10 a la menos 4. Esto es concentración molar. Pasa a 2 de aluminio 3 más, una concentración 1,0 por 10 a la menos 3, más 3 de cobre. ¿Sí? Realice la anotación y esquema de la pila. Realice la anotación y esquema de la pila. Entonces, bueno, primero que nada, esto es una pila, como dice la palabra. Así las pilas, esa pila que utilizamos, ¿no es cierto? Y tienen efectivamente, van a generar un potencial eléctrico. ¿Han visto que nosotros compramos las pilas? Hay unas que son para hacer los estudios del Holter y todas esas cosas, que son como baterías, que son de 9 voltios. Y hay otras que son las más chiquititas que utilizamos generalmente, que son las A más comunes, o AA y AAA y todas esas cosas. Entonces, cada una tiene un determinado voltaje. ¿Cómo se hace para escribir? Porque nos dice calcule la FEM, nos dice, ¿no? Entonces,
Bueno, veamos cómo se calcula la F. Primero ponemos el aluminio, que tenemos en reactivo, que está acá, ustedes lo ven ahí. El aluminio pasa a aluminio 3+. Esa sería mi primera M reacción. Y la otra es que el cobre 2+ pasa a cobre 0. Entonces, planteamos, primero que nada, las M reacciones, que sale de acá. Bueno. Una vez que pusimos aluminio que pasa a aluminio 3+, ya están igualadas las masas, un aluminio, un aluminio. Pero ¿qué nos falta ahí igualar ahora? Las cargas. Las cargas. En reactivos, ¿cuántas cargas tenemos? El aluminio como elemento. ¿Y qué dijo la regla de oxidación? Que es 0. ¿Y acá cuál será la carga? Más 3. Más 3. Entonces acá tenemos 0, acá tenemos más 3. ¿Dónde y cuántos electrones colocamos? ¿En reactivos o en productos? 3 en los productos. Ahí lo vemos. Ubicamos 3 electrones en producto, porque entonces 3 menos más 3, ¿cuánto nos queda? Más 3 menos 3, 0. Y aquí era 0, entonces ya está igualado. Ya están igualadas las cargas. No sé si siguieron como en el proceso. Ahora sigamos. Cobre 2+, que pasa a cobre 0. Ya está, un cobre, perfecto. Pero acá tenemos carga más 2, antes de poner los electrones, ¿no? Más 2, y acá tengo 0. ¿Dónde y cuántos electrones ponemos? Nos damos cuenta que ponemos 2 acá, porque más 2 menos 2 va a ser 0, y acá también tenemos 0. Entonces en este caso nos queda 0 y 0, y ya está igualado. Entonces, pero fíjense, en la primera reacción nos ha quedado 3 electrones, o sea, y en la segunda nos quedaron 2 electrones. Entonces, ¿qué significa? Que están desiguales. Por ese motivo, la primera M reacción la multiplico por la cantidad de electrones de la de abajo, o sea, por 2. La segunda M reacción la multiplico por 3. Entonces tenemos ánodo y tenemos cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación, o sea, cuando tenemos los electrones del lado de los productos. En el cátodo ocurre la reducción, o sea, los electrones de este lado del reactivo. Y ahora buscamos la E0 en la tabla. Fíjense, ustedes esta misma no la van a tener, porque creo que son los E0, insisto, pero ustedes tienen los E0 de reducción. Entonces ustedes van a encontrar al revés. Fíjense, aluminio 3+ que pasa a aluminio. ¿Qué E0 les da? ¿Cuánto les da el aluminio 3+ que pasa a aluminio? ¿Cuánto les da el E0? Menos 1,662. Claro, o sea que nos da negativo, ¿no es cierto? Nos da negativo, pero nosotros queremos al revés, entonces por eso ponemos más 1,66. Y así tenemos el potencial de oxidación, como lo tenemos acá, que es una oxidación que ocurre en el ánodo. La segunda, ¿es una reacción de oxidación o de reducción esta de acá? Reducción. De reducción, porque los electrones están en el lado de los reactivos. Entonces busco el potencial tal cual y sí va a ser directamente ese. ¿Cuánto da el E0 para esto? $0,153. 0,153 te da. Ah, no, para ese es otro. Sería ese cobre 2+ que pasa a cobre, porque a veces es cobre 2+ que pasa a cobre +1. Tiene que ser tal cual. Claro. Sí, el otro da 0,342.
342. Pero como ese está justo como nosotros la necesitamos, no le cambiamos el signo, sigue igual. Entonces, de ahí que hacemos lo de siempre. Multiplicar la primera por 2, o sea que serán 2 aluminios, 2 aluminios. Y la segunda por 3, 3 cobres, 3 cobres. 3 por 2, 6 electrones. Flecha, y aquí esta que me queda. 2 por 1, 2 aluminio. Y esta de acá, 3 por 1, 3 cobre. Y acá, 2 por 3, 6 electrones, 6 electrones. Entonces, todo esto multiplico por 2, esta multiplico por 3 y sumo miembro a miembro. Esto más esto, y producto más producto, y me da resultado. No sé si se entiende cómo uno hace esa operación. De tal manera que nos queda ya la ecuación total, 2 aluminio más 3 de cobre 2 más, que me pasa a 2 aluminio 3 más 3 cobre, lo otro se simplifica. Ya teniendo eso, así como hemos explicado recién para el otro ejercicio, delta de E va a ser igual a E0 del cátodo más E0 del ánodo. O sea, esto más esto. Ya está, y nos da 2 voltios. Esa es la FEM. Calcule la FEM, dice. Ahora, ¿qué más dice? ¿Qué era el FEM, profe? Disculpe. La FEM es la fuerza electromotriz, o sea, el delta de E. Pero fíjense, nos pide calcular la FEM. La FEM es la fuerza electromotriz en cualquier momento, el delta de E en cualquier momento, no en condiciones estándar. Nosotros acá, lo que hemos hecho con todo este procedimiento es calcular el delta de E0, que es el potencial cuánto, chicos. El delta de 0 es el potencial cuánto. ¿Cómo se llama el delta de 0? Potencial estándar. Estándar. Con el cerito es estándar. Eso hemos calculado, pero a nosotros nos piden calcular la FEM, o sea, el delta de E. Aquí entonces, con estas reacciones, con la tabla, calculamos el delta de 0, que es el potencial estándar. Ahora a nosotros nos pide calcular el delta de E, que es el potencial simplemente llamado. Entonces, para calcular el delta de E, tenemos que aplicar la ecuación de Nernst nuevamente. La ecuación de Nernst para aplicar esta ecuación, chicos, vamos a tener en cuenta esto, porque nos daban de datos, porque fíjense que acá nos daban de datos las concentraciones. Entonces necesitamos las concentraciones. Y entonces eso, ténganlo en cuenta. Nosotros nos dan de dato eso, que está en negro, nos dan de dato eso, que son los datos de la pila. Y acá tenemos la ecuación total. Bueno, ahí tenemos la ecuación y los datos de la pila. Entonces nos vamos a ir a dejar de compartir pantalla y vamos a ir a compartir pantalla, pero mediante la pizarra, para que podamos seguirlo un poquitito más a esto. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que calcular, decíamos, el delta de E. Nos dicen que aluminio, 2 de aluminio. 2 de aluminio, incluso dice sólido, más 3 de cobre 2 más. Esto me da
2 de aluminio 3 más 6 de, a ver, más 3 cobre. Pero por otro lado también, esa es la reacción química de la pila, pero también nos dice que nosotros teníamos 2 aluminios que están en estado sólido, más 3 de cobre 2 más, cuya concentración es 1,0 por 10 a la menos 4 molar, ¿no? Y esto me da 2 de aluminio, 3 más, (1,0 por 10 a la menos 3 molar). Estos son los datos que nos dan el práctico, ¿no? Más 3 cobre en estado sólido. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst nos dice que delta D, que es la FEM en cualquier momento, es igual a delta D0, que ¿cómo se llamaba esto? El delta D0. Estándar. El potencial estándar. Entonces, igual al estándar, menos 0,059 dividido n por el logaritmo de Q. Recuerden que Q es la constante en cualquier momento fuera del equilibrio. Y esa es la famosa ecuación de Nernst. Ahí está. Esa es la famosa ecuación de Nernst. Entonces, nosotros tenemos que delta D va a ser igual. Delta D es 0, nosotros lo hemos sacado recién. ¿Alguien se acuerda qué valor nos dio? 2. 2 voltios, ¿no? 2 voltios. Menos 0,059 dividido n. ¿Alguien se acuerda cuánto era n cuando multiplicamos, no? Porque nos daba desigual. Y luego, ¿cuánto? 6. 6, porque llegamos a 6 electrones, ¿no es cierto? Que es el n, es la cantidad total de electrones, entonces 6. Por el logaritmo, y acá sí me vengo a esta ecuación química. Recuerden que para plantear la constante en cualquier momento es que la concentración de quién viene acá. De los productos. De los productos, en este caso el aluminio 3 más, elevado a la cuánta. A la 2. Al cuadrado, porque ese es su coeficiente estequiométrico. Por la concentración de quién. De los reactivos. No, pero me falta todavía los productos. Por la concentración de cobre, me faltaba el cobre todavía elevado a la cuánta. A la 3. Al cubo, porque tenemos que ese es su coeficiente estequiométrico. Dividido, y ahora sí, como decía su compañera, los productos. O sea, la concentración de aluminio, ¿ese va o no va, chicos? ¿Y acá irá el cobre o no? No, porque está en estado sólido. Eso es lo que yo quería preguntarle. Cuando están en estado sólido, ¿van esos reactivos o no? No No, van. profe. En estado sólido no van, entonces este no va porque este es un cobre sólido. Los sólidos no van, no figuran solamente los acuosos. Entonces, ¿quién figurará de los reactivos? ¿Este o este? ¿Quién será? ¿O los dos? El cobre. El cobre, porque él está en solución, ¿no? Entonces el que está en solución sí va, pero el que está en estado sólido no, entonces este sí va. Entonces pondremos la concentración de ¿quién? De cobre 2 más elevado a la cuánto, chicos. A la Fíjense, 3. 2 más elevado al cubo, porque es su coeficiente estequiométrico el que figura ahí. Listo. Y ahora empezamos a reemplazar. ¿Qué es lo que nos pide este problema? Nos pide la FEM, ¿no? El delta D nos pide. Entonces, bueno, ya tenemos los datos
Nos estaría faltando las concentraciones nada más. ¿Cuál es la concentración del aluminio 3 más, chicos? Uno coma cero por 10 a la menos 4. Claro, del aluminio 3 más es 1,0 por 10 a la menos 3. Este es el aluminio 3 más. Entonces nos queda 1,0 por 10 a la menos 3. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahí está. Dividido la concentración de cobre 2 más, que es 1,0 por 10 a la menos 4. Todo eso elevado a la ¿cuánto, chicos? Al cubo. Algo. Al cubo, porque acá estoy reemplazando la concentración de cobre elevada al cubo. Sé que la concentración de cobre es 1 por 10 a la menos 4, pongo el valor elevado al cubo. ¿Se dan cuenta o no? Elevado al cubo. Porque así me decía la concentración de cobre elevada al cubo. La concentración de cobre es esta, la elevo al cubo. Ya está. Bueno, entonces, ¿cómo haremos matemáticamente para resolver este ejercicio? Y bueno, habrá que elevar primero 1,0 por 10 a la menos 3 al cuadrado, poner ese resultado con unos 3 o 4 decimales, mucho mejor porque para evitar error, por lo que es logaritmo. Luego elevamos 1,0 por 10 a la menos 4 al cubo, elevamos, hacemos la división esa de este por este, y le aplicamos el logaritmo. Después de que lo hemos aplicado el logaritmo, multiplicar por 0,059 dividido 6, y entonces habremos hecho esta parte, este término. Porque acuérdense que los signos más y menos separan operaciones. Entonces, esto lo elevamos al cuadrado, esto lo elevamos al cubo, dividimos, le aplicamos el logaritmo y de ahí lo multiplicamos por 0,059 dividido 6. Y ese resultado negativo le sumamos 2 voltios. Y de ahí ya tendremos la FEM, que es delta D. Fíjense entonces cómo serían las operaciones matemáticas. Resuélvanlo, por favor, hagan esto y me dicen qué resultado les dio de la FEM. Saquen entonces así como les indiqué y me dicen cuánto les da. Uno coma 94. Ahora lo vemos. ¿Alguien más sacó? ¿Alguien más sacó, chicas? Chicos, perdón. Veamos para poder comparar. Chicos, realmente no participan. ¿Cuánto les da el delta D? Fíjense. ¿Alguien? ¿Cuánto me decías que te dio? Disculpa. 1,94. 1,96 me da a mí. Bueno.
Yo no sé si lo he sacado, ahora me fijo. Acá está, 1,94 me da a mí. Yo utilizo la máxima cantidad. Les cuento cómo trabajo yo en esto. Saco este valor y se puede sacar este valor porque puedo poner paréntesis 1,0 por 10 a la menos 3, paréntesis elevado al cuadrado, de ahí dividido, paréntesis Profe, por 10 a la menos 4 elevado al cubo. Puedo hacerlo eso todo en la misma operación matemática y trato de aplicarle el logaritmo. O si no, trabajar con la máxima cantidad de decimales para evitar los errores. yo estaba a punto de hacerlo al cuadrado. Iba a hacerlo al cuadrado a cada uno de las partes logarítmicas. Sí, pero el uno es al cuadrado y el otro es al cubo. Cuidado, Cristian, ¿no? Este es al cuadrado y este es al cubo. ¿Está bien? Ujú. ¿Lo sacaste? Estaba a punto. Fui a buscar la calculadora cuando... Le sugiero de todas maneras, tanto a Cristian como a todos, háganlo en casa, ¿no? Porque como les digo, que yo lo que hacía era tratar de meter todo en el mismo proceso y digamos ir sacando todo junto para que evitar los errores. Porque como les digo, el logaritmo arrastra mucho error. Entonces, bueno, y si no, traten de utilizar la máxima cantidad de decimales posible. Háganlo, ejercítenlo a todo este tipo de cosas y saquen la FEN. Y llegamos a que la FEN es 1,94 voltios. Ahora bien, en este caso nos pedían también, ¿se acuerdan? El trabajo eléctrico. Eso nos estaban pidiendo. Entonces, para sacar el trabajo eléctrico, nosotros hacemos lo siguiente. Sabemos que delta de G, que es la energía libre de Gibbs, es igual a menos N por F por delta de E, donde N es el número de electrones. F son los faradios, que son 96.500 joules sobre vol-mol. Y delta de E, el valor que sacamos del potencial, en este caso el potencial el delta de E. No el estándar, sino el delta de E. Entonces, con esa formulita, chicos, que espero me hayan entendido qué es cada cosa, este es un valor constante, delta D que hemos calculado por la ecuación de NERS, N es el número de electrones puestos en juego que hemos dicho que era 6, sacamos el delta de G, y esto nos da en joules, fíjense bien en qué nos da, en joules, y de ahí lo paso a kilojoules sabiendo que 1000 joules son 1 kilojoules, y saco los kilojoules, ¿sí? Ahora, ¿qué es la energía libre de Gibbs? Como ustedes lo tienen en la teoría, es la energía disponible para realizar el trabajo útil, el trabajo máximo. Entonces, delta de G es igual a menos el W máximo, porque nos piden el trabajo máximo, entonces, y de ahí entonces, si delta de G es igual a menos W, y el delta de G nos dio negativo, entonces el W va a quedar positivo. ¿Se dan cuenta? Porque menos por menos da más. Entonces, como delta de G igual a menos W, W máximo va a ser igual a menos 123. No sé si me siguieron, es simple fórmula, miren. Sacamos el delta de G por este lado, lo transformamos en kilojoules, es negativo el delta de G, y por otro lado, delta de G es igual a menos W máximo. Entonces le cambiamos el signo y ya está el trabajo máximo. Eso es todo. Ahora, también en este ejercicio, y muchas veces, chicos, en el examen les piden el esquema de la pila. Muchas veces piden eso. ¿Cómo es el esquema de la pila? En este caso, teníamos el aluminio, que pasaba a aluminio 3+, si se acuerdan. Y eso ocurría la oxidación y por lo tanto es en el ánodo. Siempre va primero el ánodo acá. El vasito con el ánodo, acá ponemos el metal, que es el aluminio, y el producto era como aluminio 3+. Por otro lado, en el otro recipiente de la pila tenemos el cobre, y que teníamos como solución cobre más tóxico. Entonces, aquí hay un alambre
¿no? Un alambre, un circuito eléctrico o metálico, donde acá ponemos un voltímetro. Los electrones circulan desde el ánodo hacia el cátodo. Fíjense que acá está el ánodo, acá el cátodo. Tenemos el electrodo de aluminio, el electrodo de cobre, y aquí colocamos un puente salino. Lo único que nos estaría faltando acá es la línea del agua, porque esto tiene que estar sumergido en agua. ¿No? Así. Tanto los metales como las puntitas del puente salino. Entonces, nosotros tenemos el puente salino, que es este, y ahí, ¿qué va a pasar? Por ahí van a ir circulando los cloruros por un lado y los potasios por otro lado. Eso impide que se acumulen las cargas negativas o positivas dentro de algunos de los vasos que constituyen la pila. Entonces, acá circulan los cloruros y hasta aquí los cobres. Ese sería el esquema de la pila, chicos. En el puente salino tenemos generalmente agar-agar, que es una gelatina, con cloruro de potasio, o con otras sales que ustedes vieron en teoría. No sé si se entiende, si hay alguna duda del esquema de la pila, cómo lo van a hacer. ¿Qué es el agar-agar? Es una sustancia que es gelatinosa, el agar-agar. Entonces esta gelatina se coloca acá y por eso no se cae por más que el puente es en U y esté invertido, porque queda la gelatina ahí medio solidificada. Y ahí tenemos una solución como el cloruro de potasio, el nitrato de potasio, y tienen otros también que pueden tener algunos puntos salinos. ¿Cómo escriben? Ese es el esquema de la pila, pero también nos pide la notación de la pila. Y eso también lo piden en el examen, así que fíjense bien cómo se hace. Es fácil. Acá vamos a escribir la reacción del ánodo, o sea, la oxidación. ¿Cuál fue nuestra reacción? Nos acordemos, vamos a las reacciones que escribimos. Aluminio, que pasa a aluminio 3+, esa era la reacción del ánodo. Y la del cátodo, cobre 2+, que pasa a cobre. Aluminio, que pasa a aluminio 3+, este es sólido. La concentración del aluminio 3+, la copiamos, el dato que nos dan. De ahí viene el puente salino, que se simboliza así con 2 barritas. Cobre 2+, o sea, aquí viene el ion primero con su concentración, y recién el electrodo de cobre, que es sólido. Fíjense que aquí hay una interfase entre el cobre y el cobre 2+, que le ponemos una barrita, lo mismo acá, una barrita para ir del uno al otro. Esa sería la reacción del ánodo a la izquierda, la reacción del cátodo, o sea, la reducción a la derecha. ¿Alguna duda que tengan sobre esta notación? No, profe. Bueno, eso lo tienen también en la teoría, y estudienlo, porque lo piden. Este tema no es nada difícil, chicos, en realidad es fácil. Bueno, y ya estamos, me parece, casi sobre la hora, nos faltan unos minutitos. Vamos a hacer así un pantallacito de lo que es el problema 6, que es el último. En el problema 6 le dice que tienen un electrodo de platino, esa es la diferencia con el anterior. En el anterior, directamente este metal era el electrodo de aluminio y este metal era el cobre, directo. En cambio ahora es un electrodo de platino, o sea que acá ese electrodo es un electrodo inerte de platino y acá también. Y entonces la solución que dice acá que tenemos es hierro 2+, me da la concentración, hierro 3+, me da la concentración, puente salino, me dice que tengo dicromato con una concentración de 0,20, cromo 3+, con una concentración de 0,01 molar, y protones 1 molar, y de ahí de nuevo platino. Entonces fíjense la notación de la pila como va acá. ¿Cómo sería el esquema de la pila? Así. Estos electrodos de platino, acá como veíamos el circuito que los electrones van desde acá hasta acá, y tenemos el voltímetro, tal cual como el otro. Puente salino, ahí vemos cómo los cloruros vienen para este lado, los potasios van para aquel lado, y acá tenemos hierro 2+, hierro 3+, dicromato, cromo 3+. Este de acá, como siempre, es el ánodo a la izquierda, y a la derecha el cátodo. Y ese sería el esquema de la pila. Para este también nos pide calcular el potencial delta D y el cambio de energía libre delta G. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Tenemos hierro 2+, que pasa a hierro 3+, dicromato, que pasa a cromo 3+.
planteamos las dos M reacciones, el dicromato que pasa a cromo 3+, y bueno, y ahí igualamos. Recuerden que en este caso, como tenemos hierro, hierro, entonces un hierro, ya está. Si tuviera acá dos hierros, tendría que poner un 2 acá adelante. Bueno, ya está eso. Y solamente las cargas, que acá tengo 2 positivas, acá tengo 3 positivas, entonces acá pongo un electrón, de tal manera que más 3 menos 1 más 2. Listo. Este es el ánodo porque ocurre la oxidación, pongo el potencial de oxidación, ya está. ¿Cómo se hacía cuando tenía este caso? Acuérdense, dicromato que pasa a cromo 3+, tengo solo eso al principio, solo eso. Igualo primero los cromos, porque tengo 2 cromos, pongo un 2 adelante, acuérdense de eso. Luego de eso digo, ¿cuántos oxígenos tengo? 7. Y acá no tenía nada, porque solamente tenía esto y esto, recuerden. ¿Cómo igualo los oxígenos? ¿Se acuerdan? Cuando tenemos medio ácido, ¿cómo se igualaban? ¿Mediante quién? ¿Mediante quién? Moléculas de agua. Con agua. Como necesitamos, ¿cuántos oxígenos estamos necesitando de aquel lado? 7. 7 oxígenos. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua van? 7. 7. O sea, ponemos tantas moléculas de agua como oxígeno nos haga falta, ¿no es cierto? Entonces, ponemos 7 de agua, porque necesitamos 7 de oxígeno. Y de ahí decíamos 7 por 2, 14, y ponemos de este lado 14 protones, ¿se acuerdan? Y de ahí ya venía el balance de masa. Esta es la igualación en medio ácido. Tienen que saber hacerla, porque todo eso piden en el examen. ¿Qué carga tenemos acá? Miren, ¿cuál es el total de carga que tenemos ahí? ¿Cuántas positivas tenemos? ¿Cuántas cargas positivas tenemos acá en reactivo? 14. 14 positivas. ¿Y cuántas negativas tenemos? 2 negativas. 14 positivas, 2 negativas, ¿cuántas cargas me quedan en total y de qué signo? Más 12. Exacto, más 2. Y acá, ¿cuántas tenemos en total de cargas? Aquí, ¿cuántas cargas tenemos? 2 y 7. 6. 6, porque este 2 multiplica, entonces tenemos más 6. ¿Y acá en el agua tiene algo de carga? No. No, entonces tenemos acá más 6 y aquí más 12. ¿Cuántos electrones y de qué lado ponemos? Y acá tenemos más 12 y acá tenemos más 6. Ponemos de este lado los 6 electrones, ¿no es cierto? Entonces, menos 6 más 12 más 6. Y me va a quedar más 6 y más 6. Quedan los dos platillos de la balanza igualados. Acá más 6, acá más 6. Listo. Ya estaría. Muy bien. Una vez que tenemos eso, como acá tenemos un electrón y aquí tenemos 6 electrones, ¿qué hay que hacer, chicos? Tenemos que igualar los electrones, ¿no? Acá 1, acá 6. ¿Qué hacemos con esta? Lo multiplicamos por 6. 6 por 1 va a ser 6 electrones y esta la dejamos tal cual. Entonces igualamos los electrones, que ese es nuestro fin. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Multiplicamos por 6, entonces 6, hierro 2 más, y sigo abajo, más 6 electrones, bueno, pero ya los 6 electrones se me van a ir, más 14 protones, más un dicromato, y ahora sigo con los productos. Esto estaba multiplicando por 6, 6 hierro 3 más 2 cromo 3 más sería los 6 electrones, pero ya se van, más 7 de agua. Perdón, acá me faltó poner 7 de agua, ¿no? 7. Bueno, y ya de ahí empezamos ya me quedó igualada la reacción, verifico que esté igualada, 6 hierro, ya saben cómo hacer. Verifiquen que esté igualada. Calculamos el E0 para esto,
calculamos que vendría a ser el E0 de oxidación, calculamos el E0 de reducción, y luego sabemos que el delta de cero va a ser el cero del cátodo, que, o si quieren llamarle de otra manera, en el cátodo ocurre la reducción, o sea que va a ser el E0 de reducción más el E0 de oxidación. Entonces pongo el 1,332 menos 7,071, esto me da el valor y ya estamos con el delta de cero. Luego saco la ecuación de Nernst, ya tengo el delta de cero. Para la ecuación de Nernst recuerden que es igual, esta es la ecuación, delta de cero va a ser este valor. N, ¿cuánto va a valer en este caso, chicos? 6. 6. Y el logaritmo de Q va a ser igual a ¿quién? Concentración de hierro elevado a la sexta, ¿sí o no? ¿Va? Sí, ¿no? Porque está en solución. Por concentración de ¿quién más? De cromo 3 más elevado al cuadrado, ¿les parece? Porque está en solución, ¿va? ¿El agua va o no? No. No va. Y dividido sería este que sí va porque está en solución, elevado a la sexta. Los protones en este caso van. No. Sí, dice ahí la concentración. Dice que es 1 molar, entonces sí van porque están en solución. Y este también porque está en solución. Entonces va todo eso. Y bueno, ¿qué más? Como nos piden el equilibrio en este caso para este problema, ¿se acuerdan en el equilibrio quién se hacía cero? Yo les dije en el equilibrio se hace cero, ¿quién? El delta D se hace cero. Y el Q se hace igual acá, a la constante de equilibrio, ¿se acuerdan? Entonces, de ahí vamos despejando, el delta de cero para allá, el N vale 6, tenemos este dato, nos faltaría despejar K. Fíjense cómo lo hice yo. Reemplacé todo, miren que van los protones ahí, saco todas esas operaciones en uno solo, le saco yo. Ve, ahí tengo el resultado. Y le apliqué el logaritmo, le multiplico por esto, o sea que primero, antes que nada, hacemos todo lo que está en este término. Y luego le sumamos este valor, que quede claro. Primero hacemos esto por esto, elevamos este, ve que yo he ido poniendo los resultados parciales. Este elevado a la sexta me daba esto, este elevado al cuadrado me daba esto elevado a la sexta me da esto, y así. Y luego fui multiplicando y sacando los valores. Pero miren cuántas cifras decimales utilicé yo, miren. 1, 2, 3, 4, 5, en lo posible. Bastantes cifras. ¿Por qué motivo les decía que utilizamos muchas cifras, chicos? ¿Se Para acuerdan? reducir el error. El error, porque el logaritmo arrastra mucho error. Bueno, conclusión, ustedes lo hacen en casa. Les doy el valor, cuánto me dio el delta de E, es igual a 0,5361. Ese valor me dio. Verifíquenlo, háganlo en casa, ejerciten, practiquen este tipo de situaciones matemáticas. Una vez que tengo el delta de E, me piden el delta de G, que es el delta de energía libre. Ya sabemos que esta es la fórmula que aplicamos, N6, F los faradios, que siempre es 96.500, el delta de E que saqué de acá, ya está todo, y saco el delta D como joule, y de ahí lo paso a kilojoule. Y ahí queda, porque eso era lo que nos pedían en el problema. Bueno, chicos, ¿cómo andamos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Estudien mucho. Y bueno, yo hoy he tenido el gusto de compartir mi parte de cumpleaños con ustedes, así que espero que haya servido, porque me tocó justo festejar con ustedes sin querer. Así que bueno, chicos, estudien mucho, todavía falta un tema más. Alguien me pedía hacer una clase de repaso y habíamos quedado que el viernes, pero el viernes tenemos que avanzar con la otra. ¿Y el examen es cuándo me dijeron?
Feliz cumple, profe. Gracias, chicos. El miércoles de 8 a 9:30. Todavía. Bueno, muchas gracias, chicos. Así que, bueno, no sé, vemos a ver si que puedo. Les paso con Aldana. No sé qué día pueden ustedes, chicos. ¿Qué día tienen más posibilidades? Creo que el jueves por la tarde. Gracias, Brian. Los jueves tenemos clases de práctica de formación. Tienen un montón, ¿no? Mm, estamos hoy a miércoles. Gracias, Luz Marina. Y en ¿Cuánto el horario pueden? de teoría, ¿Cómo? en el horario de teoría ya no vamos a tener, creo, ¿no? ¿Qué horario es el de teoría? ¿Y el viernes? El viernes creo que tienen, ¿no? La teoría. Los martes y los miércoles eran. Ah, ya no podemos, entonces ya no nos da el tiempo.